Te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías, el pueblo de Dios. Al que en tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, me regalas la vida sin fin. Buenas tardes, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Rezamos esta Santa Misa en acción de gracias a la Virgen de Cacupé, Jesús de la Divina Misericordia, Divino Niño Jesús, María Auxiliadora, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, Santa Lucía, San José Obrero, San Isidro Labrador, Virgen de los Remedios, Santísima Trinidad, María Rosa Mística, por el cumpleaños de Andrea Natalia, en petición de gracias por el trabajo de Romina, Andrea, Luis y Magalí, por los exámenes de Jazmín Marina, por la presentación de Alana Fiorella, 40 días, por las empresas GMA, Rigel y Punto Piedra, por el embarazo de Magalí y Cecilia Jazmín, por la defensa de tesis de Cecilia Jazmín, por la salud física y espiritual de Gladys Rosana, Néstor, Luis Alberto, familia Cantero Candia, Gustavo Daniel, Jorge, Martín, familia Bazán Verdejo, Servando, Adela, familia La Rosa, Ana, Elisa Concepción, familia Sánchez Corbalán, Giselle y familia, Nancy y familia, Alberto y familia, Dionisia y familia, Marciano y familia, Alberto, Dulce Paloma Araceli, Paola Raquel, Alesa Victoria, Limpia, familia Torales, familia Ramos, familia Gaona Verón, Roberto, Fiorella Lucía, Gabriel, Guillermo, familia Villalba Samaniego, Claudia, Magalí, Carlos, Beatriz, Noelia, Rodrigo, María Norma, José Alberto, Liz Victoria y familia, Sofía Mariel. Por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ein, Luis Alberto, Pablo, Meliano, Hugo René, Emilia Manuela, Alciquia, Enrique, Altagracia, Rufino, Edgar, Nilda, Héctor, Juan Carlos, Pomposa, Luis Catalino, Miguel Ángel, Neri, Liliana, Graciela, Daniela, Oscar Rubén, Ambrosia Concepción, Víctor, Hugo Maximilián, Hugo Nicolás Expedito, María Antonia, Ruperta, Francisco, Adriano, Adela Martina, Patricio Alfonso, Pabla, Patrocinio, María Antonia, Mario, Natividad, Blanca Inés, Abelino, Ildefonso, Bernardino, Ofelia, Abelina, Inocencio, Higinio, Virilo, Víctor, Teresa Ramona, Clemente, Manuela, Emilio, Teodoro Bonaparte, Antonio Tomás, por los angelitos María Paz y Ángel y las almas del purgatorio.
Hermanos y hermanas, hoy se corona el tiempo durante el año. Termina el año litúrgico con esta gran solemnidad en honor de Jesucristo, Rey del universo. En el Evangelio Jesús usa distintas imágenes para presentarse. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Hoy lo honramos como Rey del universo. En el Evangelio, en las modernas democracias no resulta muy expresiva la imagen de un rey. La palabra rey y reinado hablan de soberanía, de poder y dominio. La liturgia de hoy nos dirá qué tipo de rey es Cristo y cómo es su reinado. Un rey muy especial, conquista su reino desde la cruz. Para resaltar el carácter festivo de esta solemnidad, el color litúrgico es blanco. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre Víctor Cabañas, que presidirá nuestra Eucaristía, y cantamos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Cacupén! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros que estamos, queridos hermanos, concluyendo nuestro año litúrgico. Entonces, hoy en este domingo concluimos lo que el Señor nos había regalado ya desde, ¿cuándo? Desde el primer domingo de Adviento del año pasado, 2024, comenzamos el ciclo litúrgico 2025, ¿verdad? Concluimos hoy con la fiesta de Cristo Rey. Así que después vamos a explicar y vamos a entender sobre todo lo que el Señor nos regala a través de esta gran fiesta, de esta celebración que hoy nos reúne. Iniciamos también nuestra misa con gran alegría porque hoy se va a unir a nuestra comunidad Eduardo René y Alana Fiorella. ¿Quién es Eduardo René? Ahí está, él se va a bautizar hoy, así es, ¿verdad? Entonces un fuerte aplauso para Eduardo René, que va a entrar a pertenecer a nuestra comunidad. Y Ana Fiorella, esa nenita que está ahí, chiquitita, bueno, ahí no entendéis, pero donde ya entendemos en Eduardo, lleva. Bueno, muy bien, qué alegría entonces, y eso es lo que estábamos cantando recién, llegar hasta Dios en este camino, siempre de cumplir su voluntad. Iniciamos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos, como siempre, nuestra Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiendo humildemente perdón al Señor. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria
en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del Universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura, la segunda carta a Samuel, el rey David, símbolo del reinado de Jesús, aparece como el rey ideal, ungido por el propio Dios. El Salmo 121 canta la alegría por subir a Jerusalén, ciudad que simboliza el reinado de Dios. Participamos de esta oración aclamando: vamos con alegría a la carta del Señor. En la segunda lectura, San Pablo exalta a Cristo porque Él realizó el proyecto del Padre y es el Rey de todos. Escuchemos con atención. Lectura del segundo libro de Samuel. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel, y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón, delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus
las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, demos gracias al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque Él fue creado, en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y lo invisible, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que en Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ven Espíritu Santo, abre nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él. Nosotros lo sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé! Bueno, qué hermosa, ahí tenemos una imagen de Cristo Rey del universo. Bueno, pero ¿por qué nosotros celebramos la fiesta, esta gran solemnidad de Cristo Rey? Porque este es nuestro objetivo final en nuestra vida, ¿entienden? O sea, Pepe Goña del año y para eso la Iglesia, como una mamá, una pedagoga, nos va enseñando poco a poco, para que entendamos que nuestro camino siempre tiene un objetivo, si no estamos caminando a tientas. Y hay muchos, parece que son cristianos justamente de esa laya, cristianos grey, lleva. Hoy es el día, así como solemos hacer la colación en los colegios, ¿verdad? Y ande a la gente, y si son así de primaria, eso sí que más la abuela, hasta la bisabuela, todo el mundo se van ahí. Ay, yo recibió. Hombre, delante de libreta. Bueno, eso es lo que hoy celebramos, queridos hermanos, en la vida espiritual y en la vida cristiana. Hoy aquí le vamos a bautizar a estos dos hermanos nuestros, ¿verdad? Esta niñita, vos sos su papá también. Qué lindo que es, los dos que se bautizan en el mismo día, papá y la niña. La presentación, vio. Hace bautismo y bueno, igual no. Entonces, fíjense, lo importante aquí entonces que cuando nosotros comenzamos nuestra vida, es decir, el regalo más grande, y posiblemente esta es la más... ¿Cuántos meses tiene? 40 días, exactamente 40 días. Bueno, y vamos a ver, ¿quién es el más viejo, más vieja aquí entre nosotros? Vamos a ver. ¿Quién tiene 100 años? Levante la mano. 100 años, 100 años, 100 años, 100 años. ¿Quién da manda y por ahí? 90 años, 90 años, 90 años, 90 años. ¿Quién da manda? Jugamos ahí la lotería, nos jugamos ahí la quinelas, 90 años, y por ahí. 80 años, 80 años, 80 años para arriba, 80 para arriba. ¿Y por ahí? ¿Cuántos años tenés? 85. 85, fuerte aplauso. ¿Quién le gana? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 86, Naipori 87, Naipori 87, Naipori ganaste 85. Ganadora del premio, bueno, de Cristo Rey del universo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque hoy es una gran solemnidad para que nosotros miremos nuestra vida desde que nacemos hasta que el Señor nos llame a nuestra resurrección. Y qué belleza es la muerte, Gina. El cristiano no habla de la muerte, sino que habla de la vida siempre. Para nosotros es un paso, ¿verdad? De nuestra vida terrenal a nuestra vida con Dios. Entonces lo que se celebra en realidad con la fiesta de Cristo Rey es la clausura de un caminar que hacemos en la vida. Vean la solemnidad de Cristo Rey. Así que Anila Yaicoñambo, ay, viva Cristo Rey, pum, 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 bomba aquí, bomba allá, ay, Cristo, qué lindo su corona, qué lindo tu traje, qué lindo pea, qué amor. ¿Cuánto años de Cristo Rey? ¿Ya entendéis? Que había sido la realeza de Cristo es para nosotros, porque es el encuentro, es la vuelta de nuestra propia vida al triunfo que es. Para nosotros le llamamos el cielo, ¿entiende? Este es el objetivo de la vida del cristiano. Este es el gol. Inglés gol es ese objetivo, gol. Llegaste al gol, ¡gol! Este día jugaba Guaranina, pobre Guaraní, ganáguina este día, tú perdés que cerro, todos los cerristas, perdés que... ¿Qué hora vio el partido? Ahora están jugando, peón. Andrés Endúgina, ¿cómo está el partido? Mientras sea predicado en tu partido, Gina. ¿Cómo estamos, che? ¿Ganamos, empatamos? ¿Cómo estamos? ¿Cerro gana? Le digo a la gente, un diferente, Gina. Anique, porque si no, no ya vamos a celebrar la misa, Gina. Se puede garota, estaba ganando. Ay, ya se puede aroma, ya ay, Guaraní. Bueno, 3 veces yo perder, 3 veces seguido. Bueno, entonces, vamos a olvidarnos de eso entonces. Bueno, entonces, llegar al gol significa justamente llegar al objetivo. La vida cristiana, justamente, cuando celebramos a Cristo Rey, quiere decir que lo que hemos comenzado el año pasado con el Adviento, lo concluimos hoy. 365 días ñande yara o me ñande para que nosotros hagamos. En realidad, ¿saben qué es lo que estamos haciendo en un año? Por eso se llama un ciclo.
Del próximo domingo, ñañepo y llega el siguiente ciclo, que es la misma cosa que hemos celebrado. Pero es como también cuando nos vamos a la escuela, siempre tiene que haber entonces algo de nuevo que nosotros vamos aprendiendo y que nos va santificando y que vamos cambiando. Así que eso es demasiado importante que entendamos. Hoy concluye nuestra vida. Hoy nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, vamos a recibir, ¿qué cosa, queridos hermanos? Vamos a recibir nuestra libretita. Antes, no sé si ahora los que tienen hijos, nietos, etcétera, deben saber. Hasta ahora se entrega la libreta. ¿Se entrega, vio? ¿O no? ¿Le entregan, a los chicos libreta de calificaciones, sí o no? Bueno, y no sé si en la libreta ponen, antes que ponían ausencia, o muy a vender. No sé si ahora ponen. Cuando se le falta, no interesa jugar. Lo mismo que te falta, ayuno hoy. O peor, muy hay hambre cero, para que se pueda ir a la escuela. Bueno, pero ese es otro problema. Entonces, fíjense, queridos hermanos, es importante, ¿por qué? Porque también nosotros vamos a mirar nuestra libreta, a ver qué calificaciones tenemos. Número 1, te va a preguntar, ausencia, ¿cuántas veces faltaste? En 365 días, es decir, 54 domingos que tenemos del ciclo litúrgico, 54 domingos en un año, desde el primer domingo de Adviento hasta hoy, domingo de Cristo Rey. ¿Cuántos domingos faltaste a la misa? Ausencia. Algunos editan 30 veces que faltan, otros 20 veces falta la misa, ¿sabes? Víctor, ¿debo veces falta? Bueno, después nos vamos a responder al Señor. ¿Debo que falta? Ande, opie responder también. ¿Debo que falta? Ande, responder también, ya no debe. Ausencia, de mañana ande libreta. Después de la homilía yo le voy a dejar un momento de silencio, donde cada uno va a pensar un poco, va a mirar su libreta ante el Señor, porque hoy el Señor nos entrega nuestras calificaciones. Después, otra asignatura, confesión, en este año. A ver, el año confesar para él. Estaba ya aplazar confesión, porque de hoy nunca hay confesar. Entonces seguí igual. Caridad, ¿qué tal? ¿Cómo andamos en la caridad? Con tu hermano, con tu vecino, en tu trabajo. A ver, voy hablando de nota. 1, 2, 3, 4, 5, me veña. Cada uno va a ir pensando. En tu familia, en tu relación, con mi esposo, con mi esposa. Va de hablando de relación de familia, familiar. 1, 2, 3, 4, 5. Andemos y tal, ande. Es el día de la evaluación, queridos hermanos. Y eso quiere decir, a ver si nosotros concluimos esta etapa, pero diciendo que merecemos ese triunfo de Dios, es decir, eso quiere decir el reino de Dios, porque reino de Dios quiere decir, Dios es el criterio y es la fuerza de nuestra vida. Hoy quema pena y vos entonces comenzás ya a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y bueno, eso cada uno lo tiene que responder. Si indica tú ya responder, venderé. Porque somos nosotros responsables de este caminar. El Señor nos ofrece a todos. Por ejemplo, también como nosotros hemos trabajado en comunidad, también tenemos que evaluar. A ver, ¿será que llegamos ya a construir el reino de Dios aquí en nuestra comunidad de Cacupemí? O ñañanduma, vio, ya se llama, vigo, ñambapoma, vio, ñanderi ayma, vigo, a favor de nuestra comunidad. ¿O es tan difícil? Hoy, por ejemplo, viste, aquí está todo así. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los de confirmación? ¿Dónde están los de confirmación? ¿Dónde está el catequista? ¿Quiénes son los catequistas de confirmación? ¿Dónde estamos? Bueno, hoy mantengan los salvajes, ¿verdad? Están todos en otro lugar. Bueno, todos en otro lugar, pero así, ¿verdad? Entonces, ausencia. Entonces, ¿dónde está tu ausencia? ¿Cuántas veces? Y entonces, queridos hermanos, hoy verdaderamente es un día muy importante y lo va a ser durante toda la semana. Pero no es para desanimarse. Si es que por ahí nos aplazamos y no pasamos de curso, porque ya faltara el domingo fuera durante estos 54 donde ya falta. Algunos vinieron 3, 4 veces nomás en el año. Ay, que allá mañana ya lleva. Y entonces vas a mirar y vas a decir, pero ¿dónde está lo positivo y lo lindo? Que justamente ese un año, 365 días en realidad, por eso le dije, como esa niñita que tiene 40 días, y nosotros aquí, de la Orega Namiteina, 85 años, imagínense, en esa etapa de nuestra vida, y cada uno de nosotros, solamente Dios sabe cuántos años viviremos sobre este mundo, tenemos que evaluar y decir, ¿cómo fuimos creciendo? Cada ciclo, cada año tiene que ser una promoción nueva.
Tiene que ser un crecimiento. Somos promovidos por Dios porque crecemos en nuestra vida, ¿entiendes? Eso es lo que celebramos hoy. Eso quiere decir celebrar a Cristo Rey. Ay, Cristo que es Rey del universo, hay Cristo que está en el cielo, hay Cristo que... Bueno, y por nada. Cristo. Hace 2000 años que sucedió todo eso. Pero nosotros hacemos memoria. Y memoria quiere decir que nosotros, lo que Él vivió, Alter Christi, nosotros somos los otros Cristos. Somos nosotros quienes hoy tenemos que vivir el reinado de Dios en la tierra. Lo que Dios dejó en nuestras manos es que nosotros tenemos que hacer presente el reino de Dios entre nosotros, en nuestra comunidad. Entonces somos nosotros que tenemos que comenzar a sudar, a trabajar y a empeñarnos para hacer un camino de salvación. Estas 3 lecturas son maravillosas. Primero, le llaman aquí a David. Y aquí te presentan los 2 reyes, Saúl y David. Estamos en el capítulo 5, segundo libro de Samuel. El primero es un desastre, Saúl. Saúl simplemente en sus actitudes miraba el she. Incluso le perseguía a David, lo quería matar a David. Hasta que en el capítulo 31 del primer libro de Samuel muere en la guerra contra los filisteos. Y ahí entonces ahora va a asumir David el reino, el rey, que va a unificar las tribus de Israel. Y aquí él se va y dice, la tribu de Judá primero le reconoce y le dice, tú eres sangre de nuestra sangre, tú eres también de los nuestros. Queridos hermanos, si nosotros queremos crear, fundar, hacer, vivir el reino de los cielos entre nosotros, ¿saben qué quiere decir cuando dice tú eres sangre de nuestro pueblo, sangre de nuestra propia sangre, de nuestro propio, de nuestra propia tribu? ¿Saben qué quiere decir? De Coreye, ahora voitebe. Vos verdaderamente estás entre nosotros y conocés nuestra realidad. Y esa es la característica entonces del que reina, porque siempre la monarquía y el reinado, según la Biblia, significa dirigir, ordenar la vida. Y toditos somos por eso reyes, y tenemos que ser reyes porque Dios nos ha llamado para eso. Hoy con el bautismo, ¿qué es lo que hacemos? Sacerdotes, profetas y reyes. A ver, 3 cosas. ¿Qué somos? Sacerdotes, profetas y reyes. Ahí está. Porque reyes significa la monarquía. Génesis 17, versículo 6 dice, de tu estirpe, de tu comunidad surgirán reyes. ¿Qué quiere decir surgir reyes? Que nosotros somos, el rey tiene como misión y característica regir, ordenar. Quiere decir que remandana. ¿Pero dónde? No dictador ni nada, sino que quiere decir que vos tenés que ayudar a crecer a la comunidad. Vos como papá tenés que ser un papá verdaderamente en tu casa. Como mamá tenés que ser verdaderamente una reina. Tenés que dirigir, ordenar tu casa, tu familia, tus hijos. Van a crecer de acuerdo a cómo vos le vas ordenando y ayudando a crecer. ¿Entiendes? Los hijos crecen de acuerdo a cómo nosotros le vamos educando. Así de sencillo, pero así de difícil. Si es que nosotros no entendemos esto y no nos comprometemos. Y así entonces cada uno en tu trabajo la misma cosa. Una empresa, entre comillas, yo soy el rey en el puesto en que yo esté, con la función y la característica que se me ha dado. Entonces yo tengo que ejercer esa función, porque la monarquía y el reinado quiere decir que vos sabés dirigir para que exista una comunidad que responda al gol, al objetivo, hacia dónde queremos caminar. Entonces no es, querido hermano, para mirar, ¡ay, qué lindo, Cristo Rey, qué lindo, que su corona, que pega, que amor! Mira, mira. Esas son imágenes que nos hacen recordar la característica esencial de qué cosa, de nuestra propia vida. Sos vos el que tenés que mirar entonces en tu vida, si tenés ese verdadero trono en tu casa, porque sabés regir, sabés ordenar. Y eso mismo aplíquenle a todos los estamentos de nuestra vida. Ahora estamos aplicando a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros negocios, a nuestras empresas. Es lo mismo cuando nosotros decimos y tenemos que aplicar también a nuestro país, a nuestros gobernantes. A pesar de que muchos después me critican y dicen que yo soy, y me enteré que yo soy izquierdista, había sido, y que yo soy comunista. Eso me enteré, me envían mensajes. Y yo digo, ¿saben quiénes son esos que dicen? Justamente esos que están chupando las tetas del Estado, ¿entienden? Y esos son los que están ahí
macaneando con el WhatsApp, porque yo me pongo mi número de teléfono ahí, etcétera, y escriben ahí que esto, que aquello. Usted es un izquierdista, en la iglesia hay que hablar de Dios, en la iglesia hay que hablar entonces de las cosas del Señor. ¿Va ellos van a hablar del Señor? Y posiblemente tengo que decir, ustedes tienen que seguir robando, porque todos somos buenitos, y usted con la plata robada tiene que ayudar no sé a quién, ¿entiende? Contarle que no me moleste mosquito, y que haya siempre injusticia, y que continúe el baile, como dice la música. Entonces, queridos hermanos, es demasiado importante. Y todas esas personas que dicen eso, y que no entran verdaderamente en esta idea principal de lo que nos cuenta y nos dice la palabra de Dios y el Evangelio, que decir que no entendéis, bueno, ellos se verán con su conciencia ante el Señor. La profecía del Señor está lanzada para todos, para nosotros y también para ellos. Que ellos se vean con su conciencia y que sigan diciendo lo que quieran. Pero ya después el Señor les va a llamar también. Tomará cuenta con ellos también. El juicio final es justamente eso. Y ojalá que hoy esté escuchando en este momento también la misa y que escuchen esto que estoy diciendo. Porque esas personas son las que nunca quieren cambiar y nunca quieren escuchar el Evangelio y la palabra de Dios. Y quieren seguir de la misma manera, hambreando al pueblo, hambreando a la gente. ¿Entienden? Entonces, verdaderamente, si queremos ser rey del universo, queremos llegar a lo esencial y lo fundamental de nuestro objetivo, bueno, ponerse las pilas. Y miren lo que nos decía el Evangelio justamente. Jesús está ¿dónde? Está en la cruz. Dice, el que está ahí a la izquierda, ¿qué es lo que le dice? Y esas son justamente esas personas que le dicen a Jesús, Jesús, bájate de la cruz, bájate del sufrimiento. ¿Por qué hablas de esas cosas? Cállate, no digas. Si eres Dios, bájate de ahí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. La tentación es que nosotros entonces tenemos que huir, salir, dejar la cruz, con tal de que no me moleste mosquito. Entonces vos, como sos Dios, tranquilamente podés hacer lo que a vos te gusta y no la voluntad de Dios. Nos cuesta pasar por la cruz, nos cuesta renunciar las delicias cuando nosotros estamos en una posición, y más todavía en una posición que ni nos pertenece a nosotros, porque le estamos robando a los demás. Pero hay otro, dice, que está a su derecha, que está en la misma condición, y le dice, ¿por qué le estás haciendo así? ¿Por qué le estás diciendo? Nosotros merecemos nuestra culpa, por nuestra culpa, pero él dice, no ha hecho nada malo. Y esta es la oración que ojalá nosotros aprendamos también hoy, porque estando ahí en la cruz, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que ¿qué es lo que dice el ladrón primero, que está a la derecha? Señor, acuérdate de mí, ¿cómo dice? Cuando llegues a tu reino. Entonces, queridos hermanos, lo esencial y lo fundamental es que nosotros también, como les dije, no desanimarnos, a pesar de que tal vez tenemos muchas ausencias, o tenemos aplazos, o tenemos ñanenotaína en alguna de las características de la vida cristiana. Hoy, al evaluar y al recibir nuestra libreta ante el Señor, por lo menos ahora evaluemos y digamos, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso quiere decir, Señor, ayúdame verdaderamente a dar pasos importantes para que exista una conversión en mi vida, para que exista un verdadero cambio. Y miren, queridos hermanos, este es el chiste que suele decir la gente con respecto a este pasaje. Era tan buen ladrón que incluso robó, ¿qué cosa? Su propia salvación. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Acuérdate que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué buen ladrón que es, ¿verdad? O montañas de Yaray, la misma salvación. Bueno, ese es un chistecito, pero tan lindo, que podemos encontrar aquí en la Biblia para darnos a entender, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros reconocemos nuestras faltas, si nos aplazamos en este 2025, sabemos que comenzamos, próximo domingo, comenzamos de cero, borrón y cuenta nueva. Se cierra este capítulo, pasamos de hoja y comenzamos 2026. El próximo domingo comenzamos el primer domingo del 2026 del año litúrgico, ¿entienden? En la iglesia. Así que vamos a aprovechar, tomemos conciencia, a sudar, a trabajar, a saber que a través de la cruz nosotros vamos a llegar a construir el reino de Dios. Bueno, querido hermano, hay muchísimas otras cosas, pero me parece que por ahí
ya hemos dicho lo esencial y lo fundamental. No nos olvidemos que tenemos que entrar en esa realidad. Eso es lo que sucede con David. Tú eres verdaderamente sangre de nuestra sangre. Y sobre todo entonces que hagamos también esa oración. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque eso quiere decir que hay una verdadera conversión. Y nosotros, al dejar este año 2025, al mirar y decir, bueno, este es el encuentro personal con el Señor, Cristo Rey del universo, es decir, un encuentro mío personal con el Señor, ahora voy a comenzar el nuevo ciclo 2026. Y me comprometo, 54 domingos utajinaco angaye, del próximo domingo. Dale, fuerza. Pero que la vene notita y bebe, pero la vene cuadernito. Cada domingo voy a anotar. Domingo número 1, domingo número 2, número 3, número 4, ya ese. A ver qué nota vamos a ponernos el próximo año, en noviembre del 2026. Si podemos seguir adelante, hemos cambiado y estamos haciendo una buena letra ante el Señor. Que así sea. Bueno, ahora quédense nomás sentaditos todavía. Vamos a llamar aquí a los que van a ser, el que va a ser bautizado. Vení aquí. Entonces vamos a bautizarle a este joven. Bueno, vení aquí. ¿Quién es la madrina? Ella es la madrina. Bueno, ponete aquí. Mira hacia la gente. Vení aquí, señora. Vení, yo querés. Eso, ahí nomás, despacito. ¿Necesitabas sentarte vos o no? ¿Puedes pararte? Si no, te traemos una silla, no hay problema. Bueno, está bien. Entonces, queridos hermanos, lo primero que vamos a preguntarle, ¿qué nombre es el nombre que vas a elegir para vos mismo? ¿Tu nombre? Eduardo Pereira. Eduardo, muy bien. Eduardo, sabes que al elegir ese nombre y al tener ahora con el nombre cristiano, te comprometes verdaderamente con ese nombre que será escrito en el libro de Dios como cristiano, auténtico, comprometido en tu vida, a vivir los mandamientos del Señor, así como Él te pide, según la ley de la iglesia, según la ley de la comunidad. ¿Te comprometes a eso? Sí, me comprometo. ¿Y vos sos la madrina? Bueno, ¿y vos te comprometés verdaderamente a ayudarle a tu ahijado para que sea un buen cristiano? Sí, prometo. Bueno, entonces ya que prometés este compromiso, ¿vos qué sos? ¿Su abuela, su vecina, su amiga, una persona, una amistad? Entonces, muy bien, te felicito. Entonces, una buena madrina que le tiene que acompañar a su ahijado. Bueno, entonces ahora sí vamos a ponernos todos de pie y vamos a hacer lo esencial y lo fundamental, que es la profesión de fe. Entonces, al hacer la profesión de fe, lo que vamos a pedir verdaderamente al Señor es que le acompañe hoy a Eduardo, para que él pueda entonces vivir siempre de acuerdo a lo que el Señor le pide. Entonces, Eduardo, y a todos ustedes, Eduardo René, sí. Entonces, Eduardo René. Entonces, te pregunto a Eduardo René y a toda la comunidad, ¿renuncias al mal, es decir, a todo aquello que no te ayuda a vivir la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian ustedes a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? Les pregunto si ustedes renuncian a Satanás, que es el padre y el príncipe del pecado. Bueno, y ahora les pregunto a todos ustedes como comunidad también, si ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te pregunto, Eduardo René, y a todos ustedes, hermanos, si creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí. Y por último, les pregunto, queridos hermanos, si ustedes creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Muy bien, esta es nuestra fe con la que le vamos a bautizar ahora a Eduardo René. Ustedes pueden sentarse y entonces te pregunto, Eduardo René, ¿quieres verdaderamente recibir hoy el bautismo del Señor? Bueno,
Entonces, si verdaderamente vos querés con toda conciencia, vamos a bautizarte. Vamos a ponernos aquí cerca de la pila. Baja ahí tu cabeza, Eduardo René, voy a poner hoy. Entonces, Eduardo René, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, un fuerte aplauso para Eduardo René. Bueno, en realidad, este nomás es el rito del bautismo, ¿verdad? Pero lo primero es una preparación. Y ahora vamos a hacer algunos signos que es lo posterior, es decir, lo que acabamos de decir. La segunda parte es para decirnos qué es lo que nosotros acabamos de celebrar. En primer lugar, le vamos a hacer el Santo Crisma. Este aceite, entonces, con el que le vamos a bendecir a Eduardo René. Es el perfume, es decir, el buen olor de Cristo que desde este momento él tiene que significar en su vida. Vení aquí, Eduardo René. Ahí nomás. Ponete así para que la gente te vea. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y te ha dado nueva vida por el agua del Espíritu Santo, te consagre hoy con este crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Ahora, esta ropa blanca que él está llevando es el signo de su nueva condición de hijo de Dios. La bendición que hacemos del vestido blanco, de la ropa blanca, quiere decir esa condición de hijo de Dios limpio de todo pecado. Eduardo René, ya eres una nueva criatura por medio de este bautismo. Te has revestido con Cristo y esta vestidura blanca que llevas contigo es el signo de tu nueva dignidad de cristiano, ayudado siempre por la palabra y el ejemplo hoy aquí de tu madrina. ¿Cómo te llamas? Celia. Entonces, de palabra y de ejemplo de Celia y de todos los que te acompañan de esta comunidad, procura conservarla esta ropa sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Bueno, ahora señora Celia, me vas a encender aquí esa vela del cirio pascual. El cirio pascual significa la presencia de Cristo que ilumina, Cristo que nos da vida. Esa llamita, allá te vas a poner ña Celia, vení aquí vos, aquí ponete vos, a moño moitán de ña Celia, ahí nomás, date vuelta y le mira a ella. De ña moita, momburibeña moita, poco más, eso, frente a frente. Bueno, porque esta vela es muy importante que vos le hagas entregar ña Celia, que pendula esta vez. La llama quiere decir tu fe, ¿entendiste? Tu fe. Pero la sheipe yuno me voy a contar, o hueta. Entonces quiere decir que se apaga la fe, entonces no hay coi. Si se nos apaga la fe, quiere decir que somos cristianos grey. Como justamente dijimos hace rato, muchos que no se van a la misa, hoy como a cristiano, hoy ya aplazado, con más de 30 ausencias, etcétera, etcétera, en el año, ¿verdad? Y algunos más de eso, ¿no? De 54 domingos, no sé cuánto, ¿verdad? No se van a la misa. Bueno, segundo, esa cera blanca, Eduardo René, significa tu generosidad. Cuanto más crees en el Señor, más te vas a entregar y te vas a donar por tu comunidad, por tu familia, por tus hijos, ¿entendiste? O sea, si tenemos la fe en el Señor, somos capaces de hacer las cosas bien, como Dios nos pide. Y lo tercero es el pábilo, es decir, ese hilito que atraviesa toda esa vela. Pero sin embargo, hay un hilito que atraviesa todo hasta el final. Hilito y bebé. Bueno, si ese hilito no existe ahí, esa es la oración. Pero sin embargo es demasiado importante la oración. Si no hay ese hilito, si no hay oración en tu vida, es decir, no hay fe y no hay generosidad. Así que eso quiere decir entregarse al Señor y ser un verdadero cristiano, Eduardo René. Entonces, ña Celia, de entregada a su bebé, Eduardo René, como madrina, te entrego la luz de Cristo.
hasta poner eso. Eduardo René, yo como tu madrina te entrego la luz de Cristo. Fuerte aplauso para la madrina. Muy bien. Bueno, y ahora el último gesto que hacemos es justamente del éfeta, se llama. Tiene palabra aramea. Éfeta quiere decir, en el oído le vamos a hacer la señal de la cruz y en la boca. Éfeta quiere decir ábrete, quiere decir en arameo. Y entonces, y que tú con ahí, ¿verdad? Eduardo René pueda siempre escuchar la palabra de Dios. Pero escuchar quiere decir entenderla, oye, ande, da algo como un ejendunte. Oye, ¿qué haben a hacer de otro lado? No. Estoy que ven a ver tu Eduardo, ¿entendiste? Y entonces la vida cambia, porque haces parte de tu vida. Y lo segundo, entonces, los labios. ¿Por qué? Porque justamente a través de los labios nosotros proclamamos, anunciamos la gloria de Dios. Que tu vida sea una proclamación y un anuncio de la vida del Señor. ¿Entendiste? Bueno, entonces, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda, Eduardo René, a su tiempo, escuchar siempre desde ahora su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya pues, ya pues sabe la señal de la cruz y en la boca la señal de la cruz. Para que siempre escuche los buenos consejos de tu madrina, doña Celia, y sobre todo para que puedas proclamar siempre a Jesucristo. Bueno, muy bien, así que un fuerte aplauso. Puedes apagar tu vela. Felicidades, ya están bautizados. Muy bien, dale un fuerte abrazo ahí a tu hijado. Bueno, y ahora vení aquí, vamos a hacer la presentación. Ustedes son pareja, el hijo de Eduardo, y ustedes ya se casaron. Mañana se besa, mañana se besa. Próximo sábado pemendada. Bueno. Entonces, ahí tenemos. Pues ser guapo como ama en el. Además que guanio perdí, no ser guapo como en el. Pero ahora me dieron alegría a ustedes. Bueno, vamos a presentar a esta niñita. ¿Cómo se llama esta niña? Alana Fiorella. Alana Fiorella. Alana Fiorella. Y entonces le vamos a presentar aquí 40 días de nacimiento, agradeciendo al Señor el don de la vida. Fuerte aplauso. Na pendereza sei pende valletereira. Pende valletereira. Entonces, pepu capaz ese, pe llevo vedepa, ñemondo y pende. Bueno, muy bien, felicidades a ustedes y sobre todo felicidades también porque el sábado dice que se van a casar. Así es que aquí mismo se van a casar, dice. Qué alegría cuando me dijeron. Gracias a ustedes. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ponernos de pie ahora y vamos a presentar nuestras intenciones. A cada intención respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las instituciones y movimientos de la Iglesia, para que sean mensajeros del reino de la verdad, la justicia, el amor y la paz, oremos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por todos los pueblos y naciones, para que reconozcan a Jesucristo, Rey del universo, oremos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por los que sufren injusticias, para que experimenten el apoyo de quienes luchan por el reino, oremos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por nosotros, para que nos comprometamos en la construcción de una sociedad mejor, imagen del reinado de Jesús, oremos. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre. Unidos a Él, presentemos los esfuerzos y sacrificios que hacemos para construir una sociedad mejor.
Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te ofrezco bendito el seas por pan y el vino, mi esperanza de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos el sacrificio de reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestra comunidad aquí de Caacupemí. Y te pedimos por nuestros hermanos, especialmente hoy, rezamos por Eduardo René, que ha sido regenerado en el bautismo, y así, marcándolo con el sello del Espíritu Santo, custodia de él con el don de tu amor. Te pedimos también, Señor, por esta niñita que hoy hemos presentado a Lana Fiorella, para que pueda crecer de acuerdo a los valores de la familia que le transmitirán sus padres y la comunidad. Y rezamos también por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, recibir el cuerpo de Cristo nos compromete a construir su reino de justicia, amor y paz. Con alegría marchemos a recibir el pan de vida.
los lirios del campo y las aves del cielo. No se preocupa porque están en mis manos. Ten confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Alabado sea Jesucristo. Qué bien nos sentimos acá. De hecho, la presencia de Dios es esa. Y le damos siempre gracias a Papito Dios por tenerlo al Padre Víctor, y también le agradecemos al canal de televisión Ñande Yarañe. Merecen un fuerte aplauso. Y como siempre, como comunidad agradecida, le agradecemos a nuestro coro, a los proclamadores de la palabra, también a los que pasaron a hacer la colecta, a nuestro ministro extraordinario de la comunión y a nuestro monitor. Ellos merecen un agradecimiento con este fuerte aplauso. Bueno, yo quiero, voy a empezar con nuestro programa de lo que es nuestro novenario, que empieza el próximo sábado 29. Entonces,
Capilla Cacupemí, Parroquia Santo Domingo Sabio, festejos patronales 2025. Nuestro lema 2026 es el bien común. Denles ustedes mismos de comer. Y el primer día, como le expliqué, el próximo sábado 29 de noviembre, entonces a las 18:15 es el rezo del Santo Rosario y a las 19 horas nuestra Santa Misa. Así que por favor les invito a que estemos acompañando en este novenario a nuestra querida Virgencita de Cacupé. Va a ser muy importante la presencia de todos. Quiero comentarles también, antes que me olvide, que el próximo 30 de noviembre de este mes tenemos la adhesión de la Parroquia Domingo Sabio. Ciertamente ya, gracias a Dios, estamos vendiendo casi todo, pero creo que sobran unas 20 adhesiones. Entonces aquellas personas que todavía no han llevado, como sabemos, nuestra parroquia naturalmente se nutre de la economía de todos nosotros, de la feligresía. Esta adhesión sale 20.000. El almorzando con Dominguito se lleva a cabo entonces a partir de las 11:30 se puede retirar ya las comidas, porque es una variedad bastante importante de menú. Entonces el costo de esto es 20.000 guaraníes. Allá el señor Jorge Bazán, que es nuestro tesorero, tiene a la venta. Comentarle de nuestra rifa por estas fiestas patronales. Realmente quiero decirle que el costo es bajo, 5.000 guaraníes nada más, y ahí tenemos más de 20 premios. Son muy interesantes todos los premios que tenemos con nuestra rifa por estas fiestas patronales, y honestamente sería lindo si pudiéramos llevar cada familia un talonario y colaborar con el Consejo Económico de nuestra capilla. Como sabemos, también para el domingo 7 de este diciembre, que es donde vamos a tener la cena y serenata acá enfrente a nuestra capilla, quiero informarle que ya está a la venta estas adhesiones. El costo es 60.000 guaraníes y realmente va a estar muy lindo que podamos participar, si es posible, todos, ¿verdad? Esto está a la venta, el señor Bazán tiene allá ya disponible para poder entregarles. Y el padre Víctor, como sabemos, él va a cumplir 31 años de ordenación sacerdotal este próximo viernes 5 de diciembre. Entonces ya están también a la venta las adhesiones del padre Víctor Cabañas por su aniversario de ordenación sacerdotal. La señora Victoria Quintana tiene para vender también esto, para poder un poco compartir esta enorme alegría con el padre Víctor. El próximo viernes 5 de diciembre, entonces les quiero comentar que el costo de esto es 100.000 guaraníes. Las personas que puedan colaborar con el padre Víctor, creo que va a estar muy interesante. Amén de las alcancías que allá están disponibles siempre para el aporte y el apoyo que tenemos que darle al canal de televisión Ñande Yarañé. Bueno, la verdad que entonces el gran encuentro va a ser el próximo sábado 29, porque les comento, acá nuestro hoy bautizado Eduardo se va a estar casando justamente con otros, son dos parejas que hemos logrado. Y entonces ellos el próximo sábado se van a casar. Tratemos de darle toda la fuerza con nuestra presencia. Y yo creo que el padre Víctor ya pidió un aplauso, pero yo me emocioné cuando le he visto a Eduardo recibir el bautismo. Así que pido un aplauso para él de nuevo. Fuerza, Eduardo. Les deseo un buen inicio de semana en el nombre de Dios. Que tengan una linda semana. Muchas gracias.
Oración final. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, eso con respecto a la cena, es aquí en la casa del señor Jiménez, que está aquí sobre Saavedra, en el condominio Potenza, que se llama. Ahí entonces nos presta el quincho, es para un grupo reducido de 200 personas, así es que los que quieran participar pueden ahí con la señora Victoria. Son ya las últimas adhesiones que están quedando para celebrar. Mi aniversario es el 3 de diciembre, pero la cena vamos a hacer el 5 de diciembre. En realidad, nosotros solemos hacer en la cooperativa Medalla Milagrosa, pero como este año coincide la fiesta también con la parroquia donde yo estoy viviendo, entonces, para no hacer dos al mismo tiempo, uno en Yandeyañi y otro en la parroquia, entonces suspendimos esa gran cena de 1000 personas, etc. Entonces hacemos en pequeñito y en una casa de familia, así para 200 personas. Así que todos los que quieran participar, les espero el viernes 5 de diciembre a las 20:30 horas. Muy bien. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un buen inicio de la semana. Y viva Cristo Rey. ¡Viva! Un fuerte aplauso para todos nosotros entonces. Queridos hermanos, con la alegría de saber que somos en la tierra semilla de otro reino, nos retiramos cantando. Te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías, el pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al Al fin te encontré mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor.